Bienvenido. En la presente exposición nos ocuparemos en general de la insuficiencia mitral. No tengo conflictos de intereses para esta exposición. La agenda para el día de hoy será la definición, la etiología y patología, la fisiopatología, el diagnóstico, la evolución y pronóstico y el tratamiento de la insuficiencia mitral. Iniciemos por la definición. Esta es la válvula mitral, que en realidad no es una válvula sino un aparato valvular compuesto de valvas, un anillo, cuerdas tendinosas, músculos papilares que asientan en el músculo ventricular izquierdo. Acá tenemos la integración de las valvas anterior y posterior de la válvula mitral. La valva anterior es una valva única y extensa en relación con el anillo fibroso del corazón, donde apoya también la válvula aórtica. Por el contrario, la valva posterior presenta tres segmentos y apoya en el anillo posterior. Como puede verse aquí, existe una relación inmediata entre la válvula mitral y la válvula aórtica, constituido por el anillo fibroso del corazón, como ya hemos señalado. Las cuerdas tendinosas son de gran importancia y existen cuerdas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las cuerdas de primer orden son aquellas que se unen al borde libre de las valvas mitrales. Las cuerdas de segundo orden van a la parte rugosa, es decir, al tercio distal de las valvas y constituyen la estructura que da forma al ventrículo izquierdo y a la válvula misma. Por último, las de tercer orden son cuerdas que no tienen músculo papilar y que van directamente desde el músculo del ventrículo izquierdo hacia la valva posterior en la región posterior del ventrículo izquierdo. Acá podemos ver la constitución de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas de primer orden, de las cuerdas tendinosas de segundo orden y particularmente las que se llaman estructurales o strut cords, que son aquellas que dan forma al ventrículo izquierdo. Como podrá verse, la ruptura de una cuerda de primer orden ocasionará una distorsión de la válvula mucho menor que aquella que ocurre cuando se rompe una cuerda de segundo orden y más aún cuando se rompe una cuerda de segundo orden strut. La ruptura de un músculo papilar o la disfunción del músculo papilar ocasionará que toda la válvula esté comprometida. Obsérvese también que las cuerdas que van a las valvas vienen del músculo anterior y del músculo posterior. Es decir, que ambos músculos están llevando cuerdas a ambas valvas. De modo tal que la insuficiencia mitral puede definirse como una alteración de la estructura valvular que permite el pasaje de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, generalmente durante la sístole ventricular. Es decir, que la función de la válvula mitral, que es dejar pasar la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, de impedir que pase la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en la sístole y en la diástole, y mantener la estructura del ventrículo izquierdo, por alguna razón que pueda asentar en el anillo, en las valvas, en las cuerdas,
en los músculos papilares o aún el ventrículo izquierdo, algo disfunciona y permite el pasaje de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Revisemos rápidamente las etiologías y patologías vinculadas con la insuficiencia mitral. Analicemos en primer lugar la insuficiencia mitral aguda, que puede ser ocasionada por alteraciones del anillo, como endocarditis infecciosa, sobre todo cuando existe un absceso, traumatismos quirúrgicos o pérdida paravalvular causada por la interrupción de la sutura en casos de prótesis mitrales. Alteraciones de las valvas mitrales ocasionadas por endocarditis infecciosa como perforación o interferencia con el cierre valvular, traumatismos, tumores como el mixoma auricular, degeneración mixomatosa de las valvas y la lesión del Lehmann-Sachs característica del lupus eritematoso sistémico. Las rupturas de las cuerdas tendinosas pueden ser idiopáticas por degeneración mixomatosa, es decir, asociada a prolapso mitral, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, endocarditis infecciosa, fiebre reumática aguda o traumatismo. Las alteraciones de los músculos papilares, lo más importante es la ruptura del músculo papilar causado generalmente por enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio. También la disfunción aguda global del ventrículo izquierdo, enfermedades infiltrativas y traumatismo. Finalmente, las alteraciones protésicas primarias de la válvula mitral, como perforación de cúspides porcinas, degeneración de cúspides, fallo mecánico o inmovilización del disco de la bola protésica, ya sea por trombo o por panus. La insuficiencia mitral crónica responde a la cardiopatía reumática, al lupus eritematoso, la esclerodermia. Puede ser degenerativa, como degeneración mixomatosa de las valvas mitrales, los síndromes de Marfan y Ehlers-Danlos antes mencionados, el pseudosantoma elástico, la calcificación del anillo mitral. Causas infecciosas como la endocarditis infecciosa, causas estructurales como ruptura de cuerdas tendinosas espontánea o secundaria, ruptura o disfunción del músculo papilar, dilatación del anillo o de la cavidad del ventrículo izquierdo, hipertrofia cardíaca o pérdida protésica paravalvular. Las causas congénitas tenemos el cleft mitral o penetraciones de la válvula mitral y la normalidad de la válvula mitral en paracaídas que puede estar asociado a otros defectos congénitos. Resumiendo, el doctor Alain Carpentier hizo esta clasificación. Tipo 1, ya sea insuficiencia mitral primaria o secundaria. Tipo 1, cuando no hay anormalidad en la posición de las válvulas. Y acá tenemos la perforación mitral como causa primaria y la dilatación del ventrículo izquierdo como causa secundaria. Tipo 2, cuando hay un exceso de motilidad, como por ejemplo en el prolapso de la válvula mitral. Tipo 3A, cuando hay restricción del movimiento en sístole o en diástole, como sucede en la cardiopatía reumática. Y tipo 3B, cuando hay restricción fundamentalmente en sístole, sobre todo por dilatación del ventrículo izquierdo. De modo tal que en esta clasificación tenemos tipo 1, motilidad normal, tipo 2, exceso de motilidad, tipo 3, restricción de la motilidad. Y causas primarias atribuibles al aparato valvular en sí, es decir, al anillo, a las valvas, a las cuerdas, y causas secundarias atribuibles fundamentalmente a disfunción del ventrículo izquierdo, con una válvula probablemente estructuralmente normal.
desde el punto de vista de la fisiopatología. Esto es lo que sucede normalmente. La sangre durante la sístole se cierra la válvula mitral y la sangre va del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Allí tienen las presiones que se están desarrollando. En la insuficiencia mitral existe un volumen que sale a través de la aorta, pero un volumen regurgitante que regresa hacia la aurícula izquierda. Esto genera un aumento de presión en la aurícula izquierda, que será mayor si la circunstancia es aguda y será menor si es crónica, ya que la aurícula al dilatarse aumenta su complacencia. En este slide tenemos graficado las presiones en la aorta, en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda. Observen cómo la presión en la aurícula izquierda va aumentando progresivamente durante la sístole debido a la regurgitación de la sangre desde el ventrículo izquierdo. Esquemáticamente, esto es lo que sucede normalmente. Acá tenemos un ventrículo izquierdo, la sangre saliendo a través de la aorta, un volumen de fin de diástole y un volumen de fin de sístole normales, una presión en la aurícula izquierda normal, una fracción de eyección de 58%, que es normal, y una regurgitación hacia la aurícula en cero, es decir, que no existe. En la insuficiencia mitral aguda hay una aurícula pequeña que al producirse la regurgitación genera altas presiones en la aurícula. Esto va a trasladarse hacia las venas pulmonares y esto va a ocasionar que el paciente tenga un bajo volumen anterógrado aórtico y altas presiones retrógradas. Es decir, el cuadro clínico será el de un paciente en edema agudo de pulmón y chocado. En edema agudo de pulmón, ¿por qué? Porque tiene presiones elevadas en la aurícula izquierda y por detrás de ella. Y tendrá shock porque el volumen sistólico será menor al que habitualmente tiene el paciente. Por el contrario, la insuficiencia mitral crónica, la aurícula se dilata, las presiones auriculares son prácticamente normales, los volúmenes de fin de sístole y fundamentalmente el de fin de diástole está aumentado y la fracción de eyección puede estar conservada en una primera etapa. De modo que este paciente tendrá una insuficiencia mitral crónica compensada y probablemente no tendrá síntomas. Al avanzar la insuficiencia mitral, se deteriora la función del ventrículo izquierdo. Observen ustedes cómo aumentaron los volúmenes de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Esto indica disfunción ventricular izquierda. La fracción de eyección cae y el paciente empezará a tener aumento de las presiones retrógradas en la aurícula izquierda, es decir, tendrá signos y síntomas de disnea, de insuficiencia cardíaca. Pasemos ahora al diagnóstico. Antes de entrar en el diagnóstico, analicemos los estadios de progresión de las valvulopatías que describe el doctor Nishimura en el 2014. Y esto es válido para todas las valvulopatías, no solo para la insuficiencia mitral. Hay un primer estadio A en que el paciente tiene riesgo de desarrollar valvulopatía. Estos son, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia mitral, un paciente que ya tiene un prolapso en la válvula mitral, pero que no tiene insuficiencia mitral o que tiene una insuficiencia mitral leve. El estadio B es progresivo, ya hay una valvulopatía leve o moderada, el paciente está asintomática, pero ya claramente tenemos valvulopatía. Por ejemplo, tenemos insuficiencia mitral, aunque es leve o moderada. El estadio C es el paciente asintomático, con una valvulopatía grave. Y este paciente lo dividimos en C1 y C2. El C1 es el asintomático con valvulopatía grave, pero con función de ambos ventrículos compensada. En el C2, por el contrario, el paciente está asintomático, tiene valvulopatía grave, pero ya tiene descompensación del ventrículo izquierdo y o del ventrículo derecho, que es lo que le va a dar los síntomas.
Por último, tenemos el paciente en el estadio D, que es sintomático grave, en que el paciente tiene valvulopatía grave y tiene síntomas de valvulopatía. Entonces va a ser muy importante en el diagnóstico que nosotros en nuestro paciente con insuficiencia mitral podamos definir en qué estadio está. El estadio A y B son claramente de prevención y de control. El estadio D claramente es de intervención. Y el estadio C, en el estadio C2 seguramente hay que intervenir, y el estadio C1 va a ser el más difícil de definir para el cardiólogo si debe intervenir precozmente o debe esperar a la aparición de algún signo de deterioro ventricular. Vamos al paciente. El pulso arterial no nos ayuda mucho la insuficiencia mitral, pero sí la palpación del choque de la punta. La palpación del choque de la punta en decúbito lateral izquierdo va a mostrar que la punta del ventrículo izquierdo está desplazada hacia afuera, es decir, hacia la línea axilar anterior o media. Entonces es muy importante el examen del choque de la punta como primer maniobra semiológica para definir si el paciente tiene una insuficiencia mitral clínicamente significativa. Lo segundo es el soplo. El soplo va a ser un soplo clásicamente holosistólico, es decir, que comienza en el primer ruido, termina en el segundo ruido, es un soplo en banda, a diferencia del soplo sistólico, la estenosis aórtica, que es en diamante, y se va a propagar hacia la axila e incluso hacia la espalda, y puede incluso ocultarse en la zona subescapular e interescapular. ¿Por qué se produce el soplo? Y justamente, como decíamos antes, el soplo va a ser dependiente del flujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, y acá tenemos la comparación de las curvas del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda y el soplo. Existen algunas circunstancias en que el soplo no es holosistólico. Por ejemplo, en el prolapso de la válvula mitral se escucha un primer ruido, luego no hay nada, luego hay un clic y luego aparece el soplo. Algunas maniobras, como por ejemplo el ponerse de pie o el acuclillarse, va a hacer mover el clic hacia adelante, es decir, va a ser más precoz cuando el paciente se pare, y va a retrasarse cuando el paciente se coloque en cuclillas. Esto es dependiente del retorno venoso que le obliguemos a hacer al paciente. Al pararse, claramente el ventrículo izquierdo se achica, entonces va a haber prolapso antes. Y cuando se acuclilla, el ventrículo izquierdo, digamos, se agranda, se dilata un poquito y se retrasa el clic. El electrocardiograma no es de suma importancia en el diagnóstico, pero sí en evaluar algunas características de este paciente. Fíjense en este electrocardiograma cómo se observa crecimiento de la aurícula izquierda y crecimiento del ventrículo izquierdo. El crecimiento de la aurícula izquierda está determinado por el ensanchamiento de la onda P, sobre todo en las derivaciones D2 y B1, donde vemos que en D2 tenemos una onda P bimodal. La primer jorobita es debida a la aurícula derecha y la segunda a la aurícula izquierda, y progresivamente hay una disminución del segmento PR, es decir, se ensancha la onda P. También vemos en B1 que hay primero una deflexión positiva correspondiente a la aurícula derecha y luego una gran deflexión negativa correspondiente a la aurícula izquierda. Es decir, que ya el electrocardiograma nos da signos de crecimiento de la aurícula izquierda. Una arritmia que frecuentemente se asocia con la fibrilación, con la insuficiencia mitral, es la fibrilación auricular, como podemos ver en este trazado. La placa de tórax sigue siendo de gran utilidad. En la insuficiencia mitral crónica lo que se observa es un aumento del índice cardiotorácico por crecimiento del ventrículo izquierdo.
Fíjese también que hay una apertura del ángulo interbronquial debido al crecimiento de la aurícula izquierda y también la aparición de un cuarto arco debido a la orejuela de la aurícula izquierda. En la placa de perfil, subrayemos que siempre debe solicitarse el par radiológico, el frente y el perfil, se observa cómo el crecimiento de la aurícula izquierda produce una ampliación del ángulo interbronquial. Allí ven la tráquea, ven el bronquiofuente izquierdo, el bronquiofuente derecho y a la derecha un esquema de cómo se abre el ángulo intertraqueal. Esta es una placa de un paciente descompensado en el cual, además de cardiomegalia, se observa congestión de los campos pulmonares e incluso derrame pleural bilateral. Este es un paciente con una probable insuficiencia mitral aguda. Obsérvese que el tamaño del corazón no es muy grande, pero hay una gran congestión pulmonar y un aumento de los flujos superiores. El ecocardiograma es el gran método diagnóstico de la insuficiencia mitral, ya sea en 4 cámaras, en 2 cámaras. El ecodoppler con color, acá vemos cómo la sangre está yendo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. El ecocardiografista puede usar métodos como el Doppler continuo, el Doppler pulsado y el análisis del flujo de las venas pulmonares. Todo ello va a permitir que finalmente el especialista en ecocardiografía nos pueda decir si hay insuficiencia mitral, qué gravedad tiene la insuficiencia mitral, cómo es el tamaño de la aurícula izquierda, cómo es el tamaño del ventrículo izquierdo, cómo es la función del ventrículo izquierdo y si existe hipertensión pulmonar. Acá vemos, por ejemplo, una insuficiencia mitral en eje largo, donde se ve el pasaje de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Los ecocardiografistas también utilizan el flujo que existe por delante de la válvula mitral, es decir, que hay una aceleración del flujo, y pueden, comparando el flujo que hay a nivel aórtico y a nivel mitral, estimar el volumen regurgitante y la fracción regurgitante. Recientemente se ha agregado la resonancia magnética como un método que permite mayor precisión en la valoración de los flujos, de los volúmenes ventriculares, de los volúmenes auriculares y de la estimación del volumen regurgitante y de la fracción regurgitante. El volumen regurgitante es el mayor determinante de la gravedad de una insuficiencia mitral. La angiografía es un estudio convencional que se ha utilizado por muchísimos años, ha resultado de gran utilidad. En este caso, ustedes pueden ver el ventrículo izquierdo y por detrás la gran aurícula izquierda. Y hoy en día está reservada al estudio de las arterias coronarias en los pacientes que van a ser intervenidos por una insuficiencia mitral. ¿Cómo es la evolución y el pronóstico de esta valvulopatía? Acá tenemos un esquema en el cual se observa cómo el paciente tiene años en los cuales permanece asintomático y la sobrevida es normal. Cuando comienza la insuficiencia mitral grave, hay que buscar el tiempo óptimo para la cirugía. ¿Por qué? Y porque si no, después viene la dilatación del ventrículo izquierdo, la disfunción del ventrículo izquierdo y la aparición de los síntomas. Es decir que nosotros como clínicos debemos estar advertidos de diagnosticar la insuficiencia mitral grave y poner al paciente ya en el camino de la intervención antes de que lleguen las consecuencias de la alteración del ventrículo izquierdo y los síntomas.
En este esquema se observa cómo en la historia natural la cirugía precoz modifica en una forma positiva la evolución de estos pacientes y la tardía también, pero ya partiendo de un punto inferior en cuanto a la sobrevida. Lo mismo sucede con la función ventricular. Mientras la función ventricular sea normal o esté levemente deteriorada, una intervención a tiempo va a preservar la función ventricular. Una cirugía más tardía va a lograr alguna mejoría, pero va a persistir el paciente con disfunción ventricular. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia mitral en el 2019? El tratamiento puede ser una reparación, como se observa en la parte superior de la diapositiva, donde el cirujano ha resecado parte de la valva posterior y ha colocado un anillo para mantener la forma de la válvula mitral. En la parte inferior se observa en D la implantación de una válvula mecánica y en E la implantación de una válvula biológica. En ambos casos obsérvese que el cirujano ha tratado de preservar el aparato valvular mitral. Hay cuerdas tendinosas en ambos slides y esto indica que el cirujano ha tratado de preservar una función fundamental de la válvula mitral, que es mantener la arquitectura del ventrículo izquierdo. Hoy en día existen algunas alternativas intervencionistas, como es esta, que se llama clip mitral, que es una especie de brochecito que se coloca uniendo la valva anterior y la valva posterior de la mitral, es decir, transformando un solo orificio en dos orificios más pequeños. Existen ahora muchos desarrollos nuevos en cuanto al tratamiento intervencionista de la insuficiencia mitral, pero están en vías de investigación. Este es el único que ha llegado al campo clínico. Y entonces el American College y el American Heart ha hecho una guía para ir desde la identificación, la definición, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento del paciente con insuficiencia mitral. Vamos a pasar revista a cada uno de estos aspectos. En la identificación, aquí el médico de atención primaria, el cardiólogo, encuentra un paciente con signos o con síntomas de insuficiencia mitral. Y el primer estudio para realizar, para poder establecer si el paciente tiene insuficiencia mitral, es el eco transtorácico. El eco transtorácico, hecho por un experto, va a permitir determinar la etiología y decirnos si, de acuerdo a la clasificación de Carpentier, si es una insuficiencia mitral primaria, es decir, un problema de la válvula en sí, si es secundaria, si es un problema del ventrículo izquierdo, o si es mixta. Así definido, nosotros tenemos que evaluar más precisamente la gravedad de la insuficiencia mitral. Y esto se hace en forma cuantitativa, mediante ecocardiografía, estableciendo el volumen regurgitante, la fracción regurgitante, el área del orificio regurgitante, el tamaño del ventrículo, el tamaño de la aurícula, la presión de la arteria pulmonar. Y si uno tiene alguna duda con esto, debe recurrir a la resonancia, al eco transesofágico o al cateterismo. Y con esto establecemos, nuestro paciente tiene una insuficiencia mitral leve, moderada o grave. Hecha esta definición, ya el paciente tiene que estar en manos de un grupo experto en valvulopatías, donde haya expertos en imágenes, cirujanos, intervencionistas, anestesiólogos. Y de acuerdo a la etiología y gravedad, los síntomas, la función ventricular, las condiciones asociadas, las comorbilidades, el riesgo, la evaluación funcional, hay que decidir el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico o el tratamiento por cateterismo. Como ven, esta no es una decisión que corresponda al médico de atención primaria ni al clínico. Esta es una decisión que ya debe estar centrada en un grupo de expertos en valvulopatías.
Y aquí podemos ver que el tratamiento médico es el tratamiento de la hipertensión arterial, de la enfermedad coronaria, de la insuficiencia cardíaca, de la fibrilación auricular. El tratamiento quirúrgico puede ser la reparación, el reemplazo, asociado o no con bypass coronario, incluso la ablación quirúrgica de la fibrilación auricular. Y el tratamiento por cateterismo puede ser el clip, es decir, el borde a borde, el entrar en algún estudio de los nuevos procedimientos o la ablación por cateterismo a la fibrilación auricular. Finalmente, es necesario un cuidadoso seguimiento clínico a través del cardiólogo y del médico de atención primaria, evaluando los síntomas, el examen físico, controlando mediante eco transtorácico y tratando la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca. No debemos olvidar acá la vacunación antigripal y antineumocócica, el cuidado odontológico y las medidas de evitación de los embarazos. Con esto damos por concluida esta exposición, esperamos que haya sido de utilidad y les agradecemos su atención. Muchas gracias.